7 señales divinas de que tu hijo es un yogi reencarnado, revelaciones sagradas del alma antigua en un pequeño pueblo de México, envuelto en la calidez del sol y los aromas de la tierra, vive Marta, una madre devota que ha sentido en su corazón los susurros de lo divino desde que nació su hijo, Miguel. Desde muy pequeño, él ha mostrado comportamientos extraordinarios que deslumbran a quienes lo rodean. Mientras los otros niños corren y ríen, Miguel se sienta en el jardín, inmóvil, contemplando el cielo estrellado, como si dialogara con seres celestiales. Las miradas recelosas del pueblo, y los murmullos que flotan en el aire, llenan de inquietud el alma de Marta. ¿Qué dirán de mi hijo?, se pregunta, mientras se aferra a su fe. El anciano sabio del pueblo habla en la celebración de la Virgen de Guadalupe y sus palabras reverberan en su mente. Puede ser que un yogi reencarnado camine entre nosotros. Una mezcla de incredulidad y esperanza despierta dentro de ella, pues sabe que lo que Miguel dice son revelaciones de un alma antigua, como cuando, en sus momentos de calma, pronuncia frases que atesoran sabiduría infinita. Mamá, las flores saben escuchar la voz de Dios. Los días transcurren y Marta observa cómo la fe de su hijo comienza a florecer como un manto sagrado, transformando corazones cerrados. Sin embargo, la resistencia de su esposo, José, pesa en su alma. No podemos llevarlo a un retiro espiritual, Marta. El pueblo no está listo para esto, le dice con preocupación. Aún así, las señales son palpables, y Marta siente el tirón de lo divino acercándose a su familia. Durante una misa un domingo, la atmósfera se torna inexplicablemente densa. Un brillo sobrenatural envuelve la iglesia, y los fieles se detienen. Un murmullo de asombro surge. En medio de este espectáculo celestial, Miguel se levanta del banco, un niño con ojos brillantes que se mueven como si conocieran un sendero sagrado. Con pasos firmes, avanza hacia el altar, guiado por una fuerza divina que nadie más puede ver. Miren. Es un milagro. Susurros de admiración se propagan como fuego en un campo seco. Marta siente que su corazón late en sincronía con el cielo, pero una angustia profunda la abraza. ¿Qué significa todo esto? ¿Es un mensaje, un verdadero llamado de Dios? Sintiendo la presión de la multitud, ella se arrodilla y se une en oración, pidiendo respuestas, luminosidad, claridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras Miguel se encuentra en el altar, su voz suena clara y profunda, llenando el espacio sagrado. La paz del Señor vive en cada corazón que escucha. Un susurro de divina conexión envuelve a los presentes, y por un segundo, el tiempo parece detenerse. Las lágrimas brotan, la esperanza resplandece, y un sentimiento de unidad se establece entre la congregación. Sin embargo, Marta, temblando entre la fe y las dudas, se siente atrapada en un torbellino de emociones. ¿Puede ser que mi hijo sea un mensaje de lo divino? ¿Está el pueblo listo para aceptar lo inexplicable? En medio de su lucha interior, se da cuenta de que su camino apenas comienza. Las revelaciones de Miguel la llevarán a un viaje desafiante, donde buscará el verdadero significado de su existencia, no solo para ella, sino para todo un pueblo que, quizás, necesita creer de nuevo en lo sobrenatural. Así, entre destellos de luz y sombras de temor, la historia apenas comienza. La luz del día comenzaba a desvanecerse en el pueblo. Los colores del atardecer se entrelazaban con los ecos de la misa, y la gente, aún aturdida por la experiencia vivida, caminaba por las calles con los corazones latentes, como si hubieran presenciado un milagro. Marta llegó a casa con el alma rebosante de incertidumbre. Miguel, en su inocencia, se había convertido en el centro de atención, y la devoción que ella sentía por él solo crecía. Esa noche,
mientras el silencio envolvía su hogar, ella lo abrazó y murmuró al oído: «Hijo, ¿qué viste en el altar? ¿Qué te susurró Dios?». Miguel, con su mirada clara como el cielo estrellado, le respondió: «Vi almas que vienen a buscar luz, mamá. Algunas están perdidas y otras solo necesitan recordar que son amadas». Las palabras del niño golpearon el corazón de Marta con la fuerza de una ola, recordándole que su hijo no solo era suyo, sino también un faro de esperanza para muchos. La preocupación de José seguía presente. Esa misma noche, regresó de su jornada en la milpa con una expresión sombría. Se sentó al borde de la cama con un profundo suspiro. «Marta, no puedo soportar lo que está pasando. La gente murmura, señalan a Miguel. Esto no es normal. Debemos protegerlo», decía con miedo y amor. Marta, armada de fe y convicción, lo miró fijamente. «Amor, Miguel no es solo un niño. Es un mensajero. Tal vez el pueblo no esté listo, pero eso no importa. Lo que importa es lo que Dios ha sembrado en su corazón». Aún así, una sombra de duda se instalaba en su pecho, como un viento frío en una tarde de primavera. Pasaron los días y Marta decidió que era momento de hablar con el anciano sabio, el mismo que había hablado en la misa. Atravesó el pueblo hasta su casa, sintiendo que cada paso la acercaba a la respuesta que tanto anhelaba. Cuando llegó, encontró al anciano meditando bajo un árbol centenario, con su barba blanca ondeando como una bandera de paz en el viento suave. «Marta, has venido en busca de respuestas», dijo él, como si ya conociera su corazón. «Tu hijo es especial. Las almas reencarnadas traen consigo la sabiduría de vidas pasadas, y a veces, nos desafían a abrir los ojos a lo divino». Con su voz suave, el anciano continuó: «La señal que has visto en Miguel es un llamado, no solo para él, sino para todos. Ellos esperan el momento para recordar su conexión con lo celestial». Marta se sintió ligera, pero al mismo tiempo, una gran responsabilidad caía sobre sus hombros. El anciano le entregó un pequeño amuleto de madera tallada en forma de flor. «Esto simboliza la pureza y la conexión. Dale a Miguel para que siempre recuerde su propósito». Mientras Marta comprendía la profundidad del mensaje, una sensación de paz llenó su ser, y claro como el manantial de agua pura, su corazón se llenó de iluminación. Volvió a casa con el amuleto en la mano, ansiosa por dárselo a su hijo. Ya no se sentiría sola en esta travesía. En su interior, sabía que algo más grande estaba en juego. Al entrar, encontró a Miguel sentado en el suelo, dibujando en la tierra. «Mamá, he visto flores que hablan». Marta sintió como su corazón se detenía un instante. Las flores, ¿qué significaban realmente? En ese momento, lo comprendió. Las flores eran símbolos de esperanza, de conexión, de renacimiento. Mientras le entregaba el amuleto a Miguel, ella también se entregaba al camino desconocido que estaba por delante. Sería un viaje de fe, uno que enfrentaría a la comunidad y al propio José. Sin embargo, una pregunta permanecía en el aire: ¿estaría el pueblo listo para escuchar el mensaje que Miguel traía consigo? La respuesta, aún por descubrir, se deslizaba entre los susurros del viento. La historia apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un brillo especial, como si la misma naturaleza celebrara la llegada de un nuevo día. Marta se despertó antes que el sol, sintiendo el peso del amuleto en su mano. Su corazón palpitaba con anticipación y temor al mismo tiempo. Se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de café caliente entre las manos, recordando las palabras del anciano sabio. «Tu hijo es especial». Esa frase resonaba en su mente. Mientras observaba a Miguel jugar en el corredor, sintió que la luz del amanecer reflejaba no solo sus esperanzas, sino la misión que tanto la desbordaba. «¿Qué harías si tuvieras alas, Miguel?», le preguntó de repente. Él, sin dudarlo, respondió: «Volaría a donde las flores cantan y las almas se abrazan». Marta sintió que su corazón se derretía ante la pureza de su respuesta. Un niño tan pequeño, y aún así, tan cercano a lo divino. Decidida a enfrentar el murmuro del pueblo, Marta invitó a varios vecinos a su casa esa tarde.
Sabía que la conversación no sería fácil, pero el deseo de compartir la verdad sobre Miguel la impulsaba. A medida que las horas avanzaban, la sala se llenaba de rostros curiosos y preocupados. ¿Por qué nos has llamado, Marta?, preguntó Clara, siempre la más directa. No podemos ignorar lo que ha estado sucediendo. La gente está inquieta. Marta respiró profundo, buscando las palabras adecuadas. Quiero que escuchen a Miguel. Él tiene un mensaje que quizás muchos no comprenden. Pero es nuestro deber abrir nuestro corazón a la posibilidad. Un murmullo se extendió por la sala. Algunos se miraban con escepticismo, otros con la inquietud de lo desconocido. Miguel, sintiendo que el ambiente se tornaba pesado, entró sin ser invitado y, con su sonrisa radiante, exclamó: «Hola a todos. ¿Puedo contarles sobre las flores que hablan?». Los murmullos se tornaron en silencios expectantes. Al ver la inocencia en los ojos de su hijo, Marta sintió que la frazada de dudas que cubría su pecho se desvanecía. Miguel se sentó en el centro y comenzó a hablar de lo que había visto, las almas, la luz y cómo cada una de ellas había deseado volver a recordar su amor. Las flores me dijeron que el amor nunca se pierde. Que siempre regresa en formas nuevas, continuó, mientras su voz suave llenaba la habitación. A medida que las palabras de Miguel fluían, Marta observaba las reacciones de los presentes. Algunos sonreían, otros lloraban. Un anciano en la esquina murmuró: «Tal vez en su simplicidad se oculta la verdad que hemos olvidado». Poco a poco, los corazones comenzaron a abrirse. Se creó un espacio sagrado en la sala, donde las dudas se dejaban de lado, y la esperanza comenzaba a brotar como las primeras flores de la primavera. Sin embargo, mientras las emociones resaltaban y las risas comenzaban a mezclarse con las lágrimas, la puerta se abrió de golpe. Era José, con el rostro demudado y un aire de preocupación que detuvo la charla. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme. Marta se levantó. «Amor, solo estamos escuchando a Miguel. Él tiene algo que compartir, algo que puede ayudarnos a todos». José miró a su hijo, quien todavía sonreía con alegría, y luego volvió su mirada hacia los vecinos. ¿De verdad creen en esto? Después de todo lo que se ha dicho, el silencio se apoderó del lugar. Marta sintió que el aire se volvía denso. Todo lo que habían construido en esos minutos pasados estaba en juego. ¿Cómo podría convencer a José de que su hijo era un mensajero de lo divino? Antes de que pudiera responder, Miguel levantó la mano con un gesto simple pero decidido. «Papá, yo solo quiero que todos recuerden lo que el amor significa. Todos somos flores en este jardín de vida». Sus palabras calaron hondo, un eco que reverberó en cada rincón. Marta miraba a José, sus ojos reflejaban confusión y duda, pero también un rayo de esperanza. Mientras la atmósfera cargaba de tensión y la revelación esperada estaba por venir, una voz interna le decía a Marta que el momento se acercaba. La comunidad estaba lista para escuchar, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podrán ellos aceptar la transformación que se avecina, o se refugiarán en las sombras de sus miedos? La historia apenas comenzaba. El silencio en el aire era denso, casi tangible, mientras Marta observaba la lucha interna de su esposo. La preocupación en el rostro de José y la serena inocencia de Miguel se enfrentaban en una batalla silenciosa que parecía detener el tiempo. ¿Cómo podría romper ese hechizo que mantenía al pueblo en un estado de incertidumbre? «José», comenzó Marta, su voz temblando apenas, «Miguel nos está mostrando algo que hemos olvidado». «¿Cómo no podemos verlo? Este niño tiene una conexión con lo divino, algo que muchos no ven porque están demasiado atrapados en sus miedos y prejuicios». Las palabras de Marta flotaban en la habitación, llenas de una verdad que lentamente resonaba en los corazones de los presentes. Algunos, como Clara, empezaban a acercarse con miradas más suaves, mientras que otros, como el viejo don Luis, se pellizcaban el mentón, reflexionando. «Dios no hace nada sin un propósito», murmuró don Luis. «Tal vez Miguel sea una respuesta a nuestras preguntas». Miguel, en su inocencia, sonrió ante la alabanza del anciano. «Vine a recordarles que somos uno, que el amor es nuestra guía»,
dijo él, con una claridad que hizo que los adultos alzaran la vista y se sintieran pequeños ante la profundidad de sus palabras. La presión de la situación estaba allí, pero también un aire renovador. Era como si el sol, ahora más alto, entrara en la habitación trayendo consigo un rayo de esperanza, envolviendo a todos en su calidez. Marta sintió que el poder de la verdad se encendía en su interior. Podía ver el cambio, ese pequeño destello de posibilidad en la mirada de José. Amor, continuó Marta, somos llamados a ser luces en este mundo. No podemos permitir que el miedo nos mantenga en la oscuridad. Miguel no es una amenaza, es un regalo. Un recordatorio de lo que significa vivir en amor, cada palabra parecía crear una corriente de energía sagrada en la sala. Las emociones empezaron a brotar, y los rostros que antes mostraban escepticismo comenzaban a abrirse como flores al sol. Pasó unos segundos y, de pronto, Miguel irrumpió de nuevo. ¿Quieren que les cuente de las flores que cantan? Me enseñaron a volar con el alma, la ternura de su voz, mezclada con la pasión de su espíritu, tocó el corazón de cada uno. Cada palabra que emitía conectaba con algo profundo, un eco de la divinidad que todos llevaban dentro, adormecido por el ruido del día a día, aunque bastaba un pequeño destello de fe para encender el fuego de la esperanza. Marta sabía que el desafío real aún estaba por llegar. José estaría en el centro de esta batalla. El fuego que había comenzado ahora no podía apagarse. Pero, ¿y si estás equivocada? Dijo José, la lucha aún evidente en sus ojos. ¿Y si esto solo es la fantasía de un niño? Marta sintió que su corazón latía más rápido. José, ¿y si este es el propósito que hemos estado buscando? Todos hemos cargado con nuestras propias dudas, pero hoy estamos aquí, juntos, dispuestos a escuchar. Esa es la verdadera transformación. En ese instante, algo se movió en el aire. La tensión que antes dominaba se transformó en un susurro espiritual, tan ligero como una pluma, pero tan profundo como el océano. Los murmullos de la comunidad se mezclaban con el sonido del viento que comenzaba a entrar por la ventana. José se quedó en pie, su mirada entre el amor hacia su familia y la lucha contra sus propios temores. Marta sintió que sus manos temblaban, pero al mismo tiempo, la paz comenzó a envolvérsela, como un abrazo divino. El ser de su esposo parecía buscar un camino a través de la incertidumbre. Pero, ¿qué haría José con esa decisión, y cómo afectaría el futuro de Miguel y de todos ellos? Las luces y sombras de la vida en comunidad pendían en el aire, como flores que esperan florecer en el momento justo. El eco de la voz de Miguel resonaba en sus corazones. ¿Estarán dispuestos a abrazar su propio destino, o se quedarán atrapados en el temor? Las señales divinas aguardaban para ser descubiertas. La historia apenas comenzaba. El silencio continuaba, lleno de posibilidades ocultas. Marta observaba a José, sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. El aire estaba cargado de una energía casi palpable, como si cada ser presente estuviera al borde de un despertar. Cada mirada, cada susurro, tejían una conexión espiritual que se expandía ante ellos. José, dijo Marta con una voz casi susurrante, tienes que prestar atención a lo que Miguel está diciendo. Cada palabra que brota de su boca es un regalo del cielo. Recordemos que Jesús también vino en forma de niño, para enseñarnos a amar, a creer, a encontrar la magia en lo cotidiano. Los corazones de aquellos que escuchaban empezaron a abrirse, como si una brisa suave pasara a través de la habitación, llevando consigo las nubes de duda y temor. Miguel, aún con su voz de ángel, continuaba hablando de las flores que cantan. Para él, cada canto era un himno a la vida, un eco de la creación que resonaba en lo más profundo de cada ser. Cuando escuchen, entenderán su mensaje, dijo Miguel con una inocencia que iluminaba el lugar. El amor es la sinfonía, y cada uno de ustedes es parte de ella. Las palabras del niño se sentían como una porción de luz celestial. Las sombras de desconfianza comenzaron a disiparse, y la caridad se apoderaba de los corazones de los presentes. Clara se acercó a Miguel, inclinándose para escuchar mejor. ¿Cómo es que tú sabes tanto, pequeño? Preguntó con sinceridad. El niño sonrió,
sus ojos chispeando con una sabiduría que desafiaba su corta edad. Porque la vida me habla, y aprendí a escuchar. Todos pueden hacerlo, solo deben abrir su corazón. Marta, sintiendo la calidez de esas palabras, sintió que su propio corazón empezaba a vibrar en la misma sintonía. Esto es una invitación, dijo, con su voz más firme. Una invitación a recordar la grandeza que llevamos dentro. ¿Acaso no hemos permitido que el miedo cubra nuestra esencia? Hoy, Miguel nos da la oportunidad de liberar nuestra luz. Don Luis, que aún contemplaba a Miguel, empezó a comprender la profundidad del mensaje. Quizás hemos estado demasiado ocupados en nuestras faenas, olvidando lo importante. Hoy, somos testigos de algo extraordinario. No es un niño común, él es un mensajero. A medida que la sala se llenaba de murmullos de asentimiento, la luz del sol parecía desbordarse en el cuarto, bañado en una atmósfera de fe renovada. Marta notó cómo los murmullos de esperanza despertaban en los rostros de sus vecinos, cada uno enfrentando sus propios temores a la luz del amor. José, sin embargo, todavía aparecía dividido. Pero, ¿y si esto es solo el fruto de nuestra imaginación? ¿Y si estamos ciegos a la realidad? Y sí, interrumpió Marta, con una mirada profunda, esta es la oportunidad que Dios nos está brindando. Miguel es la respuesta a nuestras preguntas, y de nosotros depende cómo responder. La transformación comienza cuando decidimos rechazar el miedo y abrazar el amor. José se quedó en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de escepticismo y anhelo. Era el momento clave, la decisión estaba por venir. La comunidad entera contenía la respiración, esperando que él tomara la mano de la fe. Cada día es un nuevo comienzo, decía Miguel, casi como un mantra, mientras sus ojos brillaban con la inocencia de quien ha tocado lo divino. Solo hay que elegir. Esa afirmación se quedó suspendida en el aire, resonando en los corazones de todos. ¿Qué elegirán al final? ¿Estarán dispuestos a abrir la puerta hacia un despertar espiritual colectivo, o dejarán que sus dudas los detengan? La luz del día iluminaba los rostros y cada uno podía sentir una vibración de esperanza en sus corazones. La historia continuaba fluyendo, y su desenlace estaba a la vista, esperando ser descubierto. Una nueva pregunta emergía en el aire, tan potente como la fe misma: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar por amor? Las puertas del destino estaban abiertas y la aventura apenas comenzaba. La atmósfera en la habitación era electrizante. Cada persona parecía estar en el umbral de una revelación. Miguel, con su luz interior, irradiaba paz y confianza, como si supiera que una verdad poderosa estaba a punto de ser desvelada. Marta sintió que el tiempo mismo se había detenido, cada segundo era una eternidad que la invitaba a descubrir el misterio de su propia fe. José, comenzó nuevamente Miguel, la vida está llena de señales. Muchas son invisibles a los ojos, pero si sintonizas tu corazón, las verás. Por ejemplo, a veces, lo que parece ser la pérdida es en realidad una liberación. ¿No es así como crecen las flores en la primavera? Tienen que dejar caer sus hojas muertas para florecer. Las palabras del niño penetraron profundamente en la mente de José, quien, por primera vez, empezó a cuestionar la rigidez de su escepticismo. Marta observó cómo las defensas de su amigo comenzaban a desvanecerse, como la niebla ante el sol naciente. La luz entrante, junto a la pureza del mensaje, estaba comenzando a romper los muros que había construido dentro de él. A veces nos sentimos perdidos, continuó Miguel con una claridad que solo un niño poseía. Pero en esos momentos, hay que recordar que estamos guiados. El amor no se ve ni se toca, pero lo sentimos. Es el hilo invisible que conecta nuestros corazones. Y eso, querido amigo, nunca se pierde. Clara, sintiendo el calor en su pecho, se unió a la conversación. Miguel, cuando dices que el amor nos conecta, ¿te refieres a algo más grande que nosotros mismos? Su voz temblaba de emoción. Sí, exclamó Miguel. Es un vínculo sagrado entre cada una de nuestras almas. Cuando amamos, honramos la chispa divina que llevamos dentro.
Todos somos un reflejo del amor de Dios. Marta sintió que cada palabra de Miguel casi palpaba su corazón con la ternura de una mano divina. Era un sentimiento que hacía vibrar cada célula de su ser. Un susurro de espiritualidad la impulsaba a seguir esa corriente de amor. José, ahora con los ojos llenos de lágrimas, finalmente habló. Quizás he estado tan distraído con mi vida, buscando respuestas en los lugares equivocados. Pero si el amor es el hilo que nos une, entonces quiero aprender a tejerlo en mi vida. Ese simple acto de vulnerabilidad fue como una chispa en una habitación oscura. Las emociones que antes estaban atrapadas en la penumbra empezaron a fluir. Uno a uno, los corazones se abrazaban con el deseo de abrazar la luz. Recordemos que cada encuentro, cada mirada, cada palabra, es una oportunidad para ver lo divino en los demás, dijo Marta, elevando su voz como si estuviera rezando. Hoy, elegimos ser canales de esa luz. La sala se llenó de murmullos de acuerdo. Era como si todos hubieran entrado en un acuerdo tácito. La comunidad, unida por un propósito renovado, empezaba a sentirse como un solo cuerpo en armonía. Miguel sonrió, satisfecho. Cuando dan amor, lo multiplican, dijo con certeza, y verán cómo, en un instante, reciben lo que han dado. Es un poder transformador, pero, de repente, una sombra pasó por la mente de José. Pero, ¿qué pasa con aquellos que han experimentado dolor? Y si el amor no es suficiente para sanar heridas tan profundas, las palabras de José resonaron en el aire, desafiando la luz que había comenzado a brotar. Un silencio reverente se instauró mientras todos reflexionaban. Miguel se dio cuenta de la profundidad de la pregunta, y su mirada se volvió más seria. El amor no elimina el dolor, pero sí nos da la fortaleza para trascenderlo. Cuando amamos, encontramos consuelo en el sufrimiento. Nuestro viaje no siempre es fácil, pero nunca estamos solos en este camino. Un nuevo escalofrío recorrió la habitación, las almas comenzaban a conectar con la verdad profunda de las palabras pronunciadas. La fe y el dolor eran como dos caras de una misma moneda, inseparables pero necesarias para la transformación. Las voces suaves de la comunidad se unieron en un canto espontáneo, un himno de unidad. Cada vibración llevada en el aire era un recordatorio de que juntos tenían la fuerza para superar cualquier desafío, y así, entre risas y canciones, en aquel lugar sagrado, la comunidad comenzó a soñar, a proyectar su futuro. Pero en sus corazones, una inquietud comenzaba a germinar. ¿Qué más estaban dispuestos a dejar ir para permitir que el amor floreciera en sus vidas? La pregunta permanecía latente, desafiando a cada uno a profundizar en su propia verdad. La aventura hacia un despertar espiritual no había hecho más que empezar. ¿Cómo se transformaría todo esto en los días venideros? Miguel los observaba a todos con una mirada que reflejaba la luz divina que portaba. La expectación en el aire se había convertido en un murmullo de esperanza. Marta, sintiendo la energía colectiva, se levantó motivada por un impulso interior. La gravedad del momento la llevó a buscar una conexión más íntima con cada uno de sus amigos. Mis queridos hermanos, empezó con voz suave, hoy estamos aquí unidos, no solo por la búsqueda de respuestas, sino por la necesidad de sanación. Todos llevamos cargas en nuestros corazones, heridas que a veces nos cuesta compartir. Sin embargo, es en esta comunidad donde podemos encontrar el apoyo para levantarnos. Las miradas se cruzaban, confirmando que cada uno llevaba su propio sufrimiento. Clara asintió con la cabeza, sintiendo que la sinceridad de Marta resonaba en su propio viaje personal. El dolor, aunque difícil, era compartido. En ese espacio de vulnerabilidad, el amor que Miguel tanto había elogiado comenzaba a tejirse con más fuerza. Es esencial permitirnos experimentar el dolor, continuó Marta. En la aceptación de lo que somos, y de lo que sentimos, encontramos el camino hacia la sanación. No podemos esconder nuestras cicatrices, porque ellas son también parte de nuestra historia, parte de lo que nos hace humanos. Hoy, aquí, invitamos a nuestras almas a abrirse y a ser vistas. El público se vio envuelto en una atmósfera de introspección. José,
aún luchando con sus dudas, sintió que la muralla de escepticismo que había mantenido durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. ¿Y si me permito sentir el dolor? ¿Qué pasará?, preguntó, con una vulnerabilidad que lo hacía aún más humano. Eso es lo que necesitamos, agregó Clara, tomando su mano. El dolor no es nuestro enemigo, es un maestro que nos guía hacia la luz. Y hay tanto poder en compartirlo con quienes amamos. La comunidad es nuestra fortaleza. Exactamente, reafirmó Miguel, mientras sus ojos brillaban. Cada vez que expresamos nuestro dolor, creamos un espacio para aquellos que también lo llevan. Y aunque el amor no elimina las heridas, es la compasión la que las suaviza. Las palabras de Miguel resonaron en todos los corazones, y poco a poco, un ambiente de confianza comenzó a fluir. Vieron el amor en las miradas de los demás. Era un amor que abrazaba la vulnerabilidad, que permitía llorar y reír al mismo tiempo. Alguien del fondo de la habitación, un anciano de profunda mirada, habló: muchas veces, el dolor nos ha enseñado lecciones imperecederas. A veces es lo único que nos acerca a Dios. Su voz profunda y serena era a la vez un consuelo y un desafío, lo que generó una oleada de murmullos de acuerdo. La energía del lugar, antes contenida, ahora parecía vibrar fuertemente. Todos sentían que estaban en un umbral. Se dieron cuenta de que la conversación había cambiado de ser un debate sobre el amor a una rendida aceptación del dolor compartido. Eran un grupo que estaba enfrentando realidades sin miedo. Hoy, decidimos liberarnos, dijo Marta, su rostro iluminado por una luz interior que parecía brotar de su propia fe. Liberemos el sufrimiento y lo transformemos en enseñanza. Con cada lágrima, florecerá una nueva comprensión. Una por una, las manos se levantaron en señal de unidad. Aquella comunidad empezó a compartir sus historias, sus luchas, y las enseñanzas que habían encontrado en el camino. En la vulnerabilidad de sus relatos, la verdad de Miguel resplandecía aún más. El amor unía sus corazones, incluso en los momentos de dolor más profundo. Mientras el sol comenzaba a caer, la habitación estallaba en un cálido cántico de unión y esperanza. A medida que el ambiente se impregnaba de gratitud, un profundo silencio surgió cuando alguien, con miedo y valentía, pronunció la pregunta que todos temían: ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para abrazar esta luz que hemos comenzado a ver? Todos se miraron con la certeza de que la verdadera aventura apenas comenzaba. Se sentía el peso de la pregunta en el aire, una semilla que había sido sembrada y que prometía un crecimiento inesperado. ¿Estaban realmente listos para dejar ir lo que les ataba al pasado y abrirse al futuro luminoso que el amor les prometía? El murmullo en la sala se apagó lentamente, dejando un profundo silencio en donde las almas buscaban la respuesta. Marta los observaba con compasión, sintiendo como cada corazón latía en el mismo compás. La pregunta resonaba, vibrante, en cada rincón. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer?, repitió, casi en un susurro. En ese instante, un pequeño niño entró a la sala, su risa fresca y espontánea llenó el ambiente. Con su actitud despreocupada, había logrado hacer sonreír a todos, como si una luz divina brotara de él y disipara la seriedad del momento. Era evidente que era un niño lleno de vida, un pequeño recordatorio de la alegría pura que tanto necesitaban. «Miren a Samuel», exclamó Clara, señalando al niño. Él nos recuerda que aunque el camino sea duro, siempre hay espacio para la alegría y la creatividad. A veces, el sacrificio no está solo en dejar atrás el dolor, sino también en abrirnos a la alegría que nos ofrece la vida. Las risas empezaron a brotar entre los presentes, y se dieron cuenta de que la luz de aquel pequeño era un reflejo de la esperanza que anhelaban. Esa chispa de alegría llevó a Marta a preguntarse: ¿y si cada uno de nosotros tenemos un pedacito de esa luz en nuestro interior? ¿Qué pasaría si comenzáramos a actuar desde esa luz, dejando que guíe nuestra vida? Con la mente llena de preguntas, no pudo evitar mirar a Miguel, quien había sido su faro en momentos de oscuridad. Miguel tomó la palabra, mirando a los ojos de cada persona. La luz que vemos en Samuel es esa esencia divina que todos llevamos en nosotros. Cuando nos sacrificamos,
no solo es dejar ir el dolor, sino también permitir que nuestra verdadera naturaleza brille. A veces, esto significa enfrentar lo que más tememos. Pero es ahí donde los milagros comienzan a ocurrir, las cabezas asintieron, y un susurro de afirmación se propagó. Sabían que el sacrificio pedía coraje, pero también fe en lo que aún no podían ver. Este no era un camino fácil, pero cada palabra les acercaba más a su verdad. ¿Están dispuestos a arriesgarse a ser vulnerables en este viaje?, preguntó Miguel, sin apartar la mirada. Las manos se levantaron una vez más, ya no solo en unidad, sino en un compromiso renovado. Un eco de determinación llenó la sala, brotando de un corazón conjunto. Clara, sintiéndose inspirada, se alzó también. Al abrir nuestro corazón, creamos un espacio para que otros también se atrevan a hacerlo. Imaginemos por un momento que cada sacrificio que hacemos aquí no es solo por nosotros, sino por aquellos que aún no han llegado, por aquellos que se están perdiendo en la oscuridad. El niño, Samuel, cargó con una pequeña planta en sus manos. Esta es una planta de luz, dijo con la inocencia de un niño, mientras la mostraba a todos. Si la cuidamos, crecerá, pero necesita sol y agua. Era como si un eco de verdad procedente del cielo resonara a través del niño, una revelación sencilla, pero potente. Todos sonrieron a la metáfora. El amor y la comunidad eran la luz y el agua que germinarían sus almas. Fue en ese momento que la puerta se abrió una vez más. Entró una nueva figura, una mujer mayor, su rostro arrugado pero sereno. Ella llevaba consigo un cesto lleno de flores silvestres. He oído risas y palabras de sanación, dijo con un acento tierno. He venido a compartir algo. Cada lágrima, cada sacrificio, cada risita, es como una flor en el jardín de nuestras vidas. Necesitamos plantar amor, y esto se logra con cada acto de bondad, por más pequeño que sea. El ambiente se llenó de una mezcla de risa y emoción, pero había en la sala un palpable sentido de expectativa. Las almas estaban despertando, y un nuevo camino se delineaba ante ellos. Miguel, con una luz resplandeciente en su mirada, cuestionó: ¿estamos listos para afrontar el siguiente paso en nuestra transformación? En ese instante, un soplo de aire fresco barrió la sala, dejando a todos con un estremecimiento y una profunda curiosidad. La nueva mujer los miró, sonriendo mientras dejaba caer una flor en el centro del círculo. Donde hay amor, hay vida, pero, como cultivamos ese amor de manera concreta, sus corazones se aceleraron, y una nueva pregunta comenzó a gestarse en sus mentes. ¿Qué acciones concretas pueden tomar para manifestar ese amor en sus vidas? La aventura apenas comenzaba, y su viaje se tornaba más emocionante con cada revelación que compartían. Las miradas se entrelazaron en la sala, llenas de emoción y expectativa. Cada uno sentía el peso de la pregunta lanzada al aire, como un llamado urgente a la acción. La mujer mayor, aún sosteniendo su cesto de flores, rompió el silencio con un brillo en sus ojos. Es aquí, en este momento, donde la luz de nuestros corazones puede brotar. ¿Por qué no comenzamos identificando pequeñas acciones que reflejen ese amor que cultivamos? Marta, emocionada, se levantó. Podemos hacer algo tan simple como escuchar a quienes nos rodean. A veces, una buena escucha puede iluminar el camino de alguien que ha estado en la oscuridad. Quien se atreve a iniciar un círculo de escucha, el suave murmullo de la propuesta empezó a crecer, y pronto, un par de manos se alzaron tímidamente. Pronto, todos se unieron, la idea les resonó en el alma. La mujer sonrió y continuó: ese es el primer paso, pero no el último. Expresen su amor también a través de actos de bondad. ¿Qué tal si organizamos un día de servicio en la comunidad? Las sonrisas comenzaron a florecer en el rostro de cada persona. Clara, radiante, gritó: podemos ayudar en el comedor local, podemos llevar comida a quienes no la tienen. Así, multiplicamos el amor. Sí, sí, eso es, gritó Samuel, saltando de alegría. Yo quiero llevar una caja llena de flores, porque a las personas les gusta ver flores. Fue como si la sencillez del niño encendiera una chispa.
Aquella idea unificadora generó un clima de entusiasmo. Miguel miraba a todos, su corazón estaba lleno. Es maravilloso ver cómo empieza a florecer la luz en cada uno de nosotros. La energía en el ambiente era palpable, casi como si se hubiera encendido una vela. Cada individuo comenzaba a reconocer que, aun en pequeñas acciones, podían marcar una diferencia gigantesca. La mujer con el cesto de flores se acercó a cada uno, regalando una flor a quienes estaban dispuestos a comprometerse. Cuando actúen con amor, esa luz que tienen en su interior se reflejará en el mundo. Cada flor que entreguen será un abrazo al prójimo, cada acción una oportunidad para abrir puertas y corazones. ¿Pero qué pasa si no sé cómo amar correctamente?, preguntó alguien del fondo, su tono lleno de dudas. Siembra el deseo de aprender, respondió la mujer con suavidad. Y si el amor siente que se escapa, recuerda la luz del niño que también lleva en su interior. Cuando más dudas tengas, observa como un niño, con esa pureza y entrega. El amor es un camino en constante aprendizaje. El grupo se sintió unánime en ese momento. Sin embargo, esa pregunta latía en el fondo: ¿estamos listos para dar ese salto? Lo que parecía un pequeño círculo de amor estaba tomando forma como un culto de luz y esperanza. Lo que hagamos aquí no será un simple eco, insistió Marta, será un faro que guiará a otros. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una ráfaga de viento suave entró por la ventana abierta, sacudiendo suavemente las flores y moviendo el corazón de los que estaban allí. La mujer mayor miró hacia la ventana y sonrió. A veces, lo inesperado trae respuestas. Quedémonos alerta a las señales que el universo nos envía para saber cómo actuar. La sala se llenó de murmullos de acuerdo, pero una pregunta persistía: ¿estábamos listos para recibir esa señal divina? Cada corazón latía emocionalmente, consciente de que estaban en un cruce de caminos. La posibilidad de transformar la luz que llevaban en su interior en acciones concretas parecía más cercana que nunca, pero aún había un misterio en el aire. ¿Podrían esos pequeños actos de amor generar un cambio real en sus vidas y en la comunidad? El eco de sus corazones latía intensamente, mientras la mujer sonrió y volvió a tomar su lugar, dejando en el aire la expectativa de la revelación que pronto vendría. El día que prometía ser el más luminoso, el sol brillaba fuerte, como si el cielo mismo celebrara la reunión de aquellos corazones deseosos de transformación. La comunidad se había unido en un pacto sagrado de amor y entrega, un compromiso de dejar atrás los temores y abrazar la luz que Miguel había encendido en cada uno de ellos. Marta sintió que un fuego nuevo ardía en su interior, caldeando su ser con esperanza y determinación. Hoy damos un paso adelante, anunció con convicción, expresando el deseo colectivo congregado en la sala. Vamos a dejar que el Espíritu nos guíe y a hacer realidad esta revolución del amor. Mientras las palabras resonaban, Miguel sonrió, su pureza irradiando confianza. Cada flor que plantamos con amor dará frutos, y hoy comenzamos a sembrar en nuestros corazones. Las miradas brillaban, y una energía palpable llenaba el espacio. Clara, quien había tomado la mano de José mientras escuchaba, se giró hacia él y dijo: hoy es un nuevo comienzo, amor. Un inicio no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. El amor nos unirá, y juntos podremos superar cualquier desafío. Y así, la reunión fue tomando forma. Ideas empezaron a fluir como un manantial donde cada persona traía su propia chispa. Podemos hacer un día de cuidado en el parque, sugirió Clara, limpiar, plantar flores, y compartir con los vecinos lo que hemos aprendido. José, quien hasta ahora había estado en la sombra de sus dudas, sintió que algo se removía dentro de él. También podríamos organizar un círculo de crianza, donde cada uno comparte historias, preocupaciones, y así apoyemos a los padres de la comunidad. Las palabras de su esposo resonaron fuertemente en el ambiente, como si un eco de esperanza se propagara entre la multitud. Sí. Eso es, exclamó Marta, sintiéndose energizada por la idea. El amor nos hace fuertes, y al compartir nuestras historias, nos unimos en la vulnerabilidad. La comunidad comenzó a murmurar en aprobación.
Era un momento sagrado, el resultado de abrir sus corazones, y a través de esos actos, la verdadera transformación comenzaba a tomar carne y hueso. Aquel día se convirtió en un punto de inflexión. Se decidió que cada fin de semana, tendrían un tiempo para sembrar amor en su entorno. Recordando las palabras de Miguel sobre las flores que crecen al dejar caer lo viejo, sus corazones se alinearon en un mismo propósito: renacer en amor, en comunidad. Miguel, observando el temblor de las almas revitalizadas, levantó la voz en un llamado de unidad. Todo lo que hacemos aquí no es solo para nosotros. Es para aquellos que vendrán, para los que aún no han entendido el poder del amor. A medida que van avanzando, la luz del conocimiento comienza a filtrarse en sus corazones, iluminando la senda hacia un futuro lleno de alegría. Sin embargo, como si el universo siempre guardara un as bajo la manga, un pequeño giro en la historia estaba por llegar. Días después, en medio de la efervescencia de nuevas iniciativas, el pueblo fue sorprendido por una tormenta que nadie previó. El viento sopló con fuerza, las nubes oscuras se amontonaron, y llovió como nunca antes. Pero aquellos valientes corazones no perdieron la fe. Marta los reunió, y juntos oraron. Esta lluvia también es vida, decía ella, y fortalecerá nuestra promesa de amor. Que sea la semilla de un compromiso duradero. La comunidad sintió el poder de la fe compartida. Siguieron adelante, enfrentando la tormenta juntos, como un solo ser, con corazones entrelazados en amor. Cada trueno se volvió un recordatorio de que estaban unidos, y cada gota de lluvia un testigo de su compromiso. Finalmente, tras las inclemencias, un arco iris brilló en el cielo, como un símbolo celestial de esperanza y renovación. Ese día, Marta, con lágrimas en los ojos, miró a su hijo y susurró: «Mira, Miguel, nuestra fe ha creado un arco iris». Él sonrió, comprendiendo que cada desafío llevaba una lección y que juntos podían trascender cualquier adversidad. Así, el pueblo no solo aprendió a cultivar flores en su entorno, sino también a sembrar esperanza en sus corazones. Miguel, por su parte, continuó siendo el faro de luz y amor que unía a la comunidad, un recordatorio viviente de que en cada paso, en cada acción, el amor se transforma en el más poderoso de los milagros, y así, la revolución del amor seguía floreciendo. La historia de Miguel y su familia era apenas el comienzo de un movimiento que, sin duda, cambiaría su pueblo para siempre. Hoy, mientras las flores decoran cada rincón de aquel pequeño pueblo, te invitamos a hacerlo también. Abre tu corazón, comparte esta luz con los demás y sé parte de esta historia en cada acción. Te necesitamos, así que suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que tenemos preparadas para ti. Deja un like ahora, hace la diferencia, comenta tus reacciones y testimonios sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más, comparte instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre esta manifestación de amor y luz. La fe se multiplica cuando la compartimos. Actúa ahora.